No, ya están. Hola, hola, muy buenos días a todos. Como cada sábado estamos en su programa Pregúntale a su médico a través de Realmina la Expresión, el 95.3 de FM. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Bueno, todos nuestros programas son interesantes, pero este en especial es de suma importancia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes gestacional, una de las enfermedades más frecuentes, si no me dejarán mentir los ginecólogos, la más frecuente en el ámbito ginecológico obstétrico, la patología o la complicación más frecuente de un embarazo. Pero lo vamos a desarrollar como debe desarrollarse un tema. Vamos a ver la parte, obviamente, ginecológica, obstétrica, la parte emocional y la parte nutricional. Y para eso están con nosotros el doctor Alejandro Martínez Vivas, la doctora Mariana Meléndez Carta Sánchez, ya ha estado con nosotros previamente, ya es médico, máster en nutrición clínica, educadora en diabetes y diplomada en nutrición deportiva. El licenciado Marco Antonio León Hernández, el doctor Ulises Medina Toledo, y sus servidores, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, el doctor Fernando Castañón Leo. Pues buenos días a todos, bienvenidos. Adelante, Marco, bienvenidos todos. Sí, buenos días. Pues contento de estar aquí compartiendo la mesa. Saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días otra vez con un tema muy importante y importante en muchos conceptos, porque creo que el poner en la mesa este tema y con esta visión, creo que va a ser de mucho beneficio tanto para el ámbito médico como para el radio escucha. Los invitamos a que no le cambien, a que se queden con nosotros. Estamos transmitiendo este programa en vivo desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz, a través del 95.3 FM Radio Mina La Expresión. También nos puedes ver y escuchar a través de las redes sociales en la página de YouTube, en Minamérica y por Spotify. El tema, como lo comenta el doctor Castañón, productor de este programa, es muy ameno y muy interesante, sobre todo por el riesgo para la salud materno-fetal. Por eso le exhortamos a que no les cambie y que lo comparta. Adelante, doctor Castañón. Pues bien, siempre es importante, obviamente, definir de lo que vamos a hablar. Nuestros estimados ginecólogos podrían explicarnos qué es la diabetes gestacional para partir de ahí. El término diabetes es alteración, como todos lo conocemos, una alteración del metabolismo de los carbohidratos, de los azúcares. Hay una patología que se expresa nada más en el embarazo. Esta es la diabetes gestacional. ¿Por qué se expresa en el embarazo? Porque en el embarazo es un estado de cambios constantes y demandantes para la madre. Aproximadamente a mitad del embarazo, la placenta empieza a tener una función o un desarrollo más importante y empieza a liberar ciertas sustancias que van a generar a nivel del órgano blanco, a nivel de músculo, a nivel de grasa, a nivel de ciertos tejidos, una insensibilidad para que actúe adecuadamente la insulina. La insulina es producida por el páncreas. Regularmente, la mujer embarazada tiene una buena liberación de insulina. Tiene, no es por ahí necesariamente la presencia de la diabetes, como podría ser en la diabetes tipo 2 o en la diabetes tipo 1. El principal problema aquí es que esta insulina no puede penetrar a la célula. Entonces, esto se llama resistencia insulínica. Todas las mujeres embarazadas presentan este problema, todas. Pero obviamente hay en quienes esto genera más problema. En el aspecto de hacer un diagnóstico, nosotros clasificamos, por ejemplo, durante el embarazo a pacientes que tienen riesgo alto, riesgo bajo o riesgo medio para hacer una diabetes gestacional. Por desgracia, los latinos estamos en el riesgo alto. Entonces, tenemos una alta incidencia de diabetes en nuestra población. Es por ello que es un tema relevante de hacer diagnóstico.
Estamos en este su programa Pregúntele a su médico. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la causa de la diabetes gestacional? Adelante, doctor Ulises. ¿Qué lo origina? Bueno, pues yo te lo voy a explicar como se lo digo a mis pacientes en el consultorio. Es importante entender que la glucosa es la única fuente de energía que tiene el bebé. Es como la gasolina que necesita el carro para que pueda andar. Entonces, en la mujer existen mecanismos y el mismo bebé produce sustancias, como bien comentó el doctor Martínez, que hace que esta glucosa se eleve y garantice el aporte ese de glucosa hacia el bebé, que es lo que va a ayudar a que desarrolle esto. Sin embargo, la mujer tendría que tener estos mecanismos de autorregulación, como es la insulina, precisamente, que pues tendría que bajar esos niveles de glucosa a niveles normales. ¿Qué es lo que sucede? Esta insulina puede ser que se produzca en menor cantidad o que no haga la función que está indicada pues hacer. Y esto hace que los niveles de glucosa se eleven. Les explico a las pacientes de que es normal que se eleve la glucosa después de los alimentos, pero tendría que tener su cuerpo la capacidad de poder bajar esos niveles hacia rangos normales. Cuando no lo hace es cuando precisamente se manifiesta lo que es una diabetes gestacional. Y es importante que entiendan que hay factores que predisponen a que esto suceda. Entonces, ¿por qué sucede? Pues bueno, puede ser por una mala secreción de la insulina, o que la insulina no está haciendo su función adecuada y que baje estos niveles de la glucosa. Obviamente hay factores como el sobrepeso, la alimentación, que pues eso lo iremos platicando más adelante, pero en sí esto es lo que pasa cuando una mujer embarazada presenta diabetes gestacional. Vamos a un corte comercial, son las 11 de la mañana con 10 minutos y regresamos a Pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión, y en redes sociales síganos a través de Mina Médica y también por Spotify estamos en Mina Médica. Un corte y regresamos. Ya son las 11 de la mañana con 10 minutos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información. Entonces podríamos decir que la diabetes gestacional es el exceso de gasolina que está recibiendo un bebé y no la está consumiendo. Bueno, la mamá está consumiendo demasiados azúcares, demasiados carbohidratos, y esto hace que se eleven los niveles de azúcar y obviamente no pueden los receptores o lo que atrapa esa gasolina no tienen la capacidad de hacerlo porque es extremadamente exagerado. ¿Así es? Así es. De hecho, es normal que cuando comemos el azúcar o la glucosa se eleve. En verdad es normal. No sé, agarramos, comemos un sándwich o unas quesadillas, unas empanadas. Si nos tomamos la glucosa, pues obviamente va a salir elevada. Pero ahí es en donde se echan a andar estos mecanismos que tienen que autorregular esa glucosa y tienen que bajarlos. Ahí, en esa parte, es precisamente donde existe el problema, donde la mujer no puede autorregular, y es donde estos niveles se mantienen elevados, y obviamente la elevación de la glucosa genera cambios en el embarazo y cambios en el bebé. ¿Y qué tan frecuente es que suceda esto Sí, en la mujer mexicana? básicamente el principal origen de la diabetes gestacional es el estado que genera el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es un esteroide que regularmente todas las van a secretar, todas las mujeres. Esté en alto peso, en bajo peso, en medio peso, todas van a presentar el lactógeno placentario. Adelante, todas van a presentar elevación de estrógenos, de progesterona, de prolactina. Y este conjunto de esteroides van a generar a nivel del órgano blanco, a nivel del músculo, a nivel del órgano receptor, van a presentar resistencia para que la insulina se ligue al receptor y pueda penetrar la glucosa. Entonces, todas las mujeres pueden presentar eso. La incidencia a nivel mundial se estima desde el 7-10%, pero a nivel nacional, ¿verdad?, se ve de un 18 hasta un 36%, está descrito. Esta
esta patología regularmente la detectamos en el segundo trimestre. Cuando se detecta en el primer trimestre una alteración de la glucosa, esa está relacionada a otro tipo de diabetes, a la diabetes tipo 2 o la diabetes tipo 1, que no se había diagnosticado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Toda mujer embarazada lo puede tener o tiene que tener ciertos factores para poder hacerlo? Latina sí. En México sí, por ser mexicanas, y es un factor De alto riesgo. para De alto presentar riesgo. una diabetes gestacional. Obviamente existen otros importantes. Si tomamos en cuenta que somos el país con más obesos en el mundo, la obesidad es un factor importantísimo para que se desarrolle ese diabetes gestacional. Obviamente, si ya tuvo el antecedente en un embarazo previo con diabetes gestacional o que tuvo algún bebé con un peso mayor de 4 kilos, son personas que corren un riesgo elevado de presentar una diabetes gestacional en el embarazo actual. ¿Algunos otros de los factores que pueda estar presente para riesgo de diabetes gestacional? El embarazo. El embarazo. Pues sí, una enfermedad propia del embarazo. De hecho, eso Muy es lo que causa precisamente. Y el sobrepeso, como ustedes lo mencionaron. Bueno, bien. Y precisamente hablando de esto, del aumento de peso que se presenta por la diabetes gestacional, queremos que la doctora Meléndez Cartas Sánchez nos diga qué tan importante es el factor nutricional en esto de la diabetes gestacional. Adelante, doctora Mariana Meléndez Cartas Sánchez. Bueno, realmente el tratamiento base es el estilo de vida y esto tiene implicación de alimentación y una pequeña actividad física siempre y cuando el ginecólogo lo autorice, ¿no? Y si la paciente antes de estar embarazada estaba acostumbrada a hacer algo de actividad física. En relación a la alimentación, es fundamental, como ya lo dijeron ahorita los especialistas, el hecho que haya un consumo elevado de azúcares va a dar lugar a una elevación de glucosa en sangre, es decir, a esa glucosa que es la gasolina para las células. Si hay un exceso de alimento, va a elevarse la glucosa y a su vez va a haber un descontrol de los niveles para el bebé. Eso también da como riesgo que el bebé nazca de gran peso, ¿ok? También es un riesgo para un futuro desarrollar diabetes mellitus tipo 2, que una vez que el bebé nace, en ocasiones hay una corrección de niveles de glucosa, pero más adelante tendrá riesgo. Entonces, la alimentación es la base para evitar que se desarrolle diabetes gestacional y si hay un diagnóstico de diabetes gestacional, se puede llegar a controlar únicamente con alimentos sin llegar a necesitar tratamiento farmacológico, en este caso insulina. Dentro del ámbito nutricional, ¿qué es lo que está prohibido en la diabetes gestacional en la mujer? Bueno, realmente es importante resaltar que los azúcares es un alimento que está restringido en todas las etapas de la vida. Bueno, en diabetes gestacional, bueno, hay que hacer énfasis en la paciente que debe de suspender los azúcares agregados, como pueden ser los refrescos, las harinas refinadas, los postres, los panecillos, los jugos, ¿ok? En ocasiones, pues el jugo como viene de la fruta, podemos creer que es un alimento saludable, pero un vaso de jugo de naranja probablemente tenga 6 naranjitas. La porción de fruta son 2, es mejor consumirlo en gajos y eso contiene fibra. ¿Qué tan importante es el factor psicológico en la diabetes gestacional, Marcos? Es muy importante. Es muy importante porque cuando entra una parte de la enfermedad, obviamente hay un descontrol a nivel emocional, mental, fisiológico. Entonces, empiezan a entrar situaciones como el miedo, la ansiedad. Y desde ahí, pues, es muy importante el trabajo psicológico porque precisamente aquí lo que es necesario es trabajar la parte mental para que la parte física, pues, mejore. Una vez también, haciendo un equipo multidisciplinario, aquí, me ha tocado la oportunidad de compartir, por ejemplo, con la doctora, la importancia de que se dé la importancia. Oiga, señores, por favor, Lo sacamos de la me quiero jugada. concentrar. Ok, entonces, todos los cambios que empiezan a ver psicofísicos en la persona, pues obviamente empiezan a experimentar la persona situaciones de miedo,
se alteran situaciones mentales, emocionales también. Y todo esto también está controlado también en la parte, pues lo del corazón, el estómago. Y aunado a esto, si podemos empezar también a contarlo, cómo es que la persona percibe la parte de la enfermedad, de lo que comentábamos la semana pasada, pues es trabajar precisamente con parte de sus creencias, precisamente para empezar a crear situaciones de creencias necesarias para que pueda enfrentar con actitud positiva toda esta situación. El doctor Martínez no me va a dejar mentir que es muy importante el apoyo psicológico, porque cuando hacemos el diagnóstico y les explicamos, llega la siguiente consulta y vemos que no hizo ningún cambio, sigue exactamente igual. Agarra y no sé, por ejemplo, en esa semana una paciente que de hecho le mandamos un saludo porque es fan del programa, se llega con 3 kilos de peso, bueno, con un incremento de 3 kilos en un mes. Y platicando, oye, pero ¿y la dieta? No, doctor, yo la sigo. Oye, pero esos 3 kilos son demasiados. ¿Con qué, ¿qué es lo que estás comiendo? Pues lo que me dijo, pues lo que me dio la nutróloga, la dieta y todo. Le digo, ¿y con qué lo acompañas? Ah, no, pues con refresco, doctor. Le digo, ¿y por qué? Es que no puedo comer sin refresco, ¿no? Entonces, vemos cómo hay una parte psicológica y mental que no permite que sigan las indicaciones completas, ¿no? Tal vez esa conciencia de entender que estos cambios son necesarios pues, para tener un buen resultado al final del embarazo. Sí, esto es muy importante. Y va una de las preguntas ahí. Si no me duele, si no lo sufro, no tengo enfermedad y no tengo nada. ¿Sí? No siento por qué tenga que generar algún cambio. Pero cuidado, mamá, cuidado, porque quien está sufriendo y a quien le va a doler, ¿verdad? Es a tu bebé. Cuando nazca, tenga dificultades al respirar, tenga que tener Me gustaría, estado... perdón, doctor Martínez Vivia, es muy interesante. ¿Qué es lo que puede sufrir el paciente al momento de nacer de una mujer que sufre diabetes gestacional después de un corte comercial? Nos rigen los cortes comerciales. Yo sé que te quito la inspiración, hasta me las está recordando. Apenas Vamos a estaba un corte, haciendo sí, discúlpame. La radio nos rige 11:20. Regresamos, un corte y regresamos. Seguimos en vivo. Entonces, Seguimos. obviamente, mamá, cuando tenemos nosotros un desacato a esto, y quiero que te quede claro que en la medicina esto tiene una importancia muy alta, ya que dentro de los criterios de mal pronóstico para diabetes, precisamente de mal pronóstico perinatal. O sea, son criterios que desde 1950 están vigentes. Y esto, si tú no llevas un apego adecuado al régimen dietético mínimo, ¿sí? Es un criterio de mal pronóstico para tu bebé. Y esto se traduce con asfixia perinatal, se traduce con dificultades para respirar cuando nace el bebé, se traduce con bebés demasiado grandes, con mucho líquido, con parto pretérmino, con infecciones de vías urinarias repetitivas. O sea, una serie de trastornos que quizás tú no lo relaciones con la diabetes, ¿sí? Pero la diabetes es el principal punto o la principal alteración que está generando todo esto. Entonces, sí lo vas a sufrir, sí lo vas a llorar, ¿sí? Pero obviamente en el momento en el cual te estamos informando de lo que estás teniendo, no tenemos la capacidad de crear conciencia porque no lo estamos sufriendo en el momento. Sí. Y ese es el problema de la diabetes. Entonces, podríamos decir que la diabetes no tiene sintomatología. Y entonces, como no tiene sintomatología la diabetes, todo el mundo se confía. Pero lo que les debe quedar muy claro es que quien va a sufrir todos estos efectos de no obedecer es su bebé. Principalmente. Sí, El bebé pero, va a nacer. pero es que hay un factor ahí que Alejandro acaba de compartir. La falta de conciencia precisamente no nos permite identificar
esta situación y por eso es muy importante que, por ejemplo, el médico que acompaña empiece a crear esta conciencia remarcando este punto que es muy importante, que estén atentos también a lo que sienten, porque desde ahí va a empezar una conciencia de lo que necesito y de lo que no necesito, ¿sí? Que es la parte importante para generar cualquier actitud, el cambio de actitud. Fíjate que en esto y Ulises lo vivió conmigo en el hospital y también Marianita, el hecho de que tratamos de crear esa actitud, que tratamos de generar conciencia, internando a la paciente, haciéndole ver, haciendo un monitoreo estricto, aunque los criterios que nos dice la guía clínica para internamiento, son obviamente con problemas serios, infecciones, pielonefritis, alteraciones importantes de la glucosa. Nosotros al hacer diagnóstico internamos con ese afán de crear una conciencia y despertar una actitud positiva ante la enfermedad. Realmente cuesta mucho crear eso. Sí. O sea, lo que pasa es que ustedes tienen que dar ese inicio y la parte psicológica ya debe de entrar precisamente ya encaminado a esta situación. O sea, eso es lo importante. Claro. Es un bebé a simple vista de una mamá que no tuvo ese diabetes gestacional y de una mamá que sí tuvo una diabetes gestacional, a simple vista se ven igualitos o normales. Sin embargo, los cambios que se van generando a nivel celular son los que a lo largo de la vida le van a afectar. Hay un estudio muy ambicioso que se está haciendo, hicieron un corte a los 5 años ahorita, en donde estaban comparando los bebés de mamás en donde sí llegaron un régimen alimenticio adecuado, en donde subieron el peso que tenían que subir, contra mamás en donde les dieron la libertad de comer lo que ellos quisieran y subir lo que ellos quisieran. El corte se hizo ahorita a 5 años y resulta que a nivel concentración, los hijos de mamás que llevaron una adecuada alimentación son niños que superan muy fácil una frustración, que se concentran mejor, que hacen una mejor tarea y son mucho más sanos. Versus contra hijos de mamás que no llevaron ningún control en cuestiones de la alimentación, son hijos muy hiperactivos que no pueden terminar una tarea o que no pueden superar una frustración. Entonces, sí hay diferencias y muy marcadas. Pero como bien dice el doctor, si no me duele, si no me generan un cambio, piensan que no va a pasar absolutamente nada en el desarrollo de los bebés. Ahora bien, doctor Martínez Viva y doctor Ulises Medina, ¿cómo se llega a hacer el diagnóstico? ¿Qué se requiere para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional? Una mujer que se embaraza y que sus niveles de glucosa o de azúcar en la sangre estaban bien. De repente el médico obstetra le dice, ¿sabes qué? Tienes azúcar en la sangre elevada y hay mucho riesgo para tu bebé. Adelante, doctor, ¿cómo se llega al diagnóstico? De primera instancia, a toda mujer cuando llega a control prenatal se le debe de hacer una glucosa en ayunas. Si esta glucosa en ayunas está por arriba de 126 en 2 determinaciones, esto es diabetes, ¿sí? Ya no se diga si en una sola determinación, ya sea después de comer o en ayunas, sea esta por arriba de 200. Ya es diabetes. Ahora, la diabetes gestacional que se genera nada más durante el embarazo, regularmente esta se diagnostica entre las 24 y 28 semanas. ¿Por qué a esta edad gestacional? Porque es cuando empiezan a haber los cambios placentarios, hormonales importantes. Estas hormonas que van a generar la insensibilización de esta insulina, la resistencia de esta insulina. Entonces, esta resistencia se va generando conforme se van liberando más. Hay 2 oleadas importantes del lactógeno placentario y de estas hormonas. Una entre las 24 y 28 semanas y otra a las 30, 32 semanas. Hasta las 34 semanas termina. Es por eso que cuando tengo yo una paciente de riesgo y le hago un tamizaje o una curva de tolerancia con 75 gramos, que es actualmente la que está rigiéndose, hay varias escuelas para hacer, para qué es la más adecuada, la menos adecuada. La que ahorita está dando mejores resultados es la de 75 miligramos, con determinaciones en ayuna, a la hora y a las 2 horas. Tomando en cuenta, la OMS es la que pregona, la que impulsa, ¿verdad? Para que se haga a nivel nacional y mundial. Con 75 miligramos en ayunas a la paciente se le determinan
glucosas en ayunas a la hora y a las 2 horas, con niveles de menos de 92 es normal, menos de 180 es normal y menos de 155. Estos son los niveles de una curva de tolerancia a la glucosa con 75 horas. Si cualquiera de estas 3 determinaciones está alterada, es diabetes gestacional, con una sola. Hay otra que la antigüita, que se daba en 2 tiempos. Esta es en un solo tiempo. Hay otra que se daba en 2 tiempos, que eran los criterios de Sullivan, con 50 gramos. Y si salía alterada esta, mayor de 135 miligramos a la hora, se hacía una segunda con 100 miligramos, una curva de tolerancia con 100 miligramos. Actualmente esto ha caído en desuso en base a la repetición, a la retórica de los exámenes. Entonces se prefiere la de 75 miligramos con una sola carga. Ok, 75 miligramos de azúcar anhidra es lo que se recomienda para este examen de ¿Azúcar qué? anhidra. Ah, ok, sí, yo oía azúcar negra. No, azúcar anhidra. Ok, vamos a un corte, vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica. Escuchas, pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión y en redes sociales a través de Minamédica. Antes de irnos al corte, saludos a la señora Marugenia Hernández Palancares, que le manda saludos al doctor Martínez Vivas y a la enfermera Blanquita Ríos Toral, que siempre están en sintonía con la radio en el 95.3. Un corte y regresamos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz. Obviamente, al no haber sintomatología, pues la mujer piensa que todo está normal. Pero llega a la consulta y le dicen, señora, usted tiene diabetes gestacional. Ese debe ser un impacto emocional bastante importante. A veces no nos preparan para eso a la gran mayoría, ¿no? Obviamente existen nuevas generaciones de médicos que ya les importa la salud emocional, pero es tan sencillo para la gran mayoría. Tiene diabetes, señora, diabetes gestacional y su bebé se puede morir si usted sigue con la misma dieta, la vamos a mandar a nutrición. La señora sale blanca, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace?
¿qué hacer? ¿Cómo se trabaja la parte emocional en el paciente que se le da el diagnóstico de diabetes gestacional? ¿O qué debería ser lo correcto? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pues lo hemos estado remarcando, ¿no? Varias veces aquí que sí hay que buscar ciertas palabras precisamente para no manejarlos de una manera tan drástica. Pero obviamente, pues, tiene que haber un trabajo primero personal y pues el médico a veces no se da esa oportunidad. Entonces, normalmente se deja ir así el diagnóstico y no hay una conciencia de cómo el paciente toma esto, ¿no? Sobre todo porque lo compartimos hace rato, de lo que el paciente, cómo tiene la información sobre la enfermedad, Claro. ¿no? Entonces, desde aquí ya es explicarle que, pues, hay una situación de alteración en la glucosa que se tiene que empezar a manejar, ¿sí? Porque ya el término diabetes, mucha gente lo maneja como algo que no hay cura. Aunque en estos periodos, pues es obviamente sobre el embarazo, pero está el miedo. Entonces, ese es un factor muy importante de cómo dar una noticia y no nada más en esto, en cualquier situación, ¿no? Entonces, sí es muy importante que el médico, obviamente, entre pues en un trabajo también, precisamente para crear una sensibilidad de cómo compartir esto. Ahora bien, Es algo que yo sí quisiera recalcar aquí a todos nuestros amigos médicos. Has decidido acompañar a un ser humano. Has decidido ser quien lo escuche, quien lo oriente, quien lo acompañe en su enfermedad. Yo pregunto, ¿realmente estamos preparados para manejar emociones, para nuestras emociones, para entender nuestras emociones? Generar algo distinto en los demás es generar primero en nosotros lo que necesitamos. Si no, es difícil poder hacer ese emprendimiento y ese acompañamiento adecuado al otro ser humano. ¿cuál es el tratamiento médico, doctor Martínez Rivas, para la diabetes gestacional? Primordialmente, la diabetes gestacional, el 90% es dieta. Todas las mujercitas, si se apegan, van a estar controladas. Hay un porcentaje, va a depender de la glucosa, de los niveles de glucosa en ayuna, y hay una clasificación de Franklin que nos orienta acerca de quiénes van a requerir nada más pura dieta y quienes muy probablemente vayan a requerir insulina o metformina, ¿Sí que está es el indicada otro la medicamento. metformina? Claro, es un excelente hipoglucemiante que puede utilizarse en estos tratamientos. Muy bien. Y hablando del aspecto nutricional, ¿cuál es el tratamiento nutricional de una paciente diagnosticada con diabetes gestacional? Bueno, pues básicamente es la educación en alimentación, hay que partir de ahí. Aquí también hay que apoyarnos del área de psicología para saber en qué situación está la paciente, si está lista para abordar un tema tan importante como cambio en el estilo de vida y en equipo lograr la estrategia para la adherencia. La adherencia es fundamental. Entonces, existen 3 grupos de alimentos, ¿ok? Básicamente se llaman macronutrientes, son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Las grasas hay que buscar la ingesta de grasas saludables como el aceite de oliva, utilizar el spray para cocinar, evitar los alimentos fritos, capeados, empanizados, consumo de semillas en colaciones, almendras, nueces, ajonjolí, chía. Y bueno, con esto vamos a aumentar la cantidad de calorías a la dieta sin que sea un volumen alto en azúcares. Esto va a ayudar a la saciedad en conjunto con la proteína. La proteína es el alimento que después de ser ingerido nos ayuda a sentirnos saciados, a sentirnos satisfechos, a sentirnos llenos. Por eso es fundamental que la paciente consuma proteína en el desayuno, en la comida, en la cena, incluso en colaciones. Las colaciones son espacios entre el desayuno y la comida o la comida y la cena. Incluso a veces después de la cena se recomienda hacer un pequeño refrigerio. La proteína que se recomienda es proteína baja en grasa, es decir, alimentos como una piernita de pollo, pechuga de pollo, evitar la patita de pollo o la alita. En relación a las carnes rojas, escoger bisteces, ¿ok? La parte magra, la parte que no tiene pielecita, la parte que no tiene la grasa blanquita, hay que cocinarla sin esa grasa porque a veces se cocina con ella
y bueno, se absorbe la carnita. Más sabroso. Sí, entonces hay que omitir la parte. No hay problema con el huevo, se come un huevo completo al día y se puede acompañar de claras, el queso de preferencia queso panela o puede ser queso requesón. Entonces, en relación a las proteínas, esa es la proteína animal. La proteína vegetal, podemos escoger algo excelente que va en nuestra dieta mexicana. Los frijoles son las leguminosas, frijol, lentejas, garbanzo, habas. Y también las semillitas tienen una porción de proteína, al igual que las verduras, pero realmente las verduras nos ayudan como, aunque tienen proteína, que luego escuchamos ahí en la tele, de esta verdura es alta en proteína, no tiene la cantidad para dar saciedad. Entonces, las verduras son una fuente de fibra fundamental, al igual que las leguminosas, y es básicamente algo que nos ayuda a darle sabor a los alimentos, a darle nutrición, micronutrición al bebé y a la mamá, como vitaminas. El grupo principal, que la paciente tiene que tener un enfoque claro al momento de consumir alimentos, son los carbohidratos. Los carbohidratos son los alimentos que después de ser masticados se convierten en glucosa y eso va a dar lugar a una elevación de azúcar en sangre. Así que en la mañana, en la comida y en la cena es de preferencia escoger alimentos que no sean fritos, capeados o empanizados, ya que en conjunto con los carbohidratos pueden hacer que la glucosa se eleve aún más o se mantenga elevada por varias horas. Esa es la diferencia de consumir carbohidratos con grasa o sin grasa. Escoger alimentos de carbohidratos que no tengan azúcar añadida, es decir, si te gusta desayunar con pan, bueno, cambiar tu pan dulce por pan tostado o un bolillo, consumir galletas que sean integrales, pero básicamente galletas que no tengan un sabor extra, que no tengan endulzantes artificiales de preferencia, porque luego van en combinación con esos tipos de azúcares o le ponen frutitas de arándanos, que son frutos secos, al igual que las pasas. Entonces, no nos conviene ese tipo de galletas que aparentemente son integrales. Entonces, de preferencia bolillo y pan tostado. Las tortillas son una fuente también principal, todo en un carbohidrato sano. El detalle es que esa masa pues, no sea frita, ¿no? O sea, no consumir antojitos. Ese es un desayuno básico mexicano, huevitos, frijoles, una fruta, pan tostado, bolillo. Y el agua sin azúcar. Realmente puede ser té, o un agua que tenga media taza de fruta al momento de licuarla. ¿Está indicado el café? Hay mucha gente que toma café y sobre todo en el embarazo. Bueno, realmente hay una porción muy pequeña que debe de ser una taza máximo al día y siempre y cuando el paciente no tenga detalles como ansiedad o insomnio, que el paciente no tenga hipertensión arterial. En ocasiones sí somos muy estrictos y hay pacientes que se les retira la cafeína, pero hay que tomar en cuenta cuántas tazas consumía. Si el paciente consume una alta cantidad de cafeína, quitarle de un momento a otro puede aumentar el tema de ansiedad, entonces hay que irle titulando y bajarle las porciones, sobre todo si no tiene problemas de hipertensión arterial para evitar estimulantes. Muy bien. Ansiedad, depresión. Muy bien. Muy bien, escuchamos a la doctora Mariana Meléndez Cartas Sánchez. Antes de ir al corte, adelante, licenciado. Es que precisamente es el punto donde la doctora está compartiendo los cambios o cómo modificar la parte de los alimentos. Precisamente ahí es donde viene el conflicto del paciente. Porque lo primero que dice el paciente es que siento que no estoy comiendo nada o siento que estoy comiendo algo que no me gusta. O sea, donde viene el primer choque. Y la otra situación que también han compartido es la parte de la colación. O sea, cuesta mucho trabajo como identificar la parte de la colación que tengo que comer porque no estamos acostumbrados a eso. O sea, estamos acostumbrados a comer mucho, a desayunar mucho, a cenar mucho, pero no hay esa parte, es la que entra el primer shock con la persona que entra en un cambio de régimen alimenticio, lo que yo he estado compartiendo. Por ejemplo, realmente las colaciones no son obligatorias, o sea, en población en general, ¿no? Es importante hacer desayuno, comida y cena. Dependiendo del tipo de persona, estatura, edad, actividades, se tiene que llegar a un tipo de calorías, por 2.500 o 1.500, 1.200. Entonces, eso depende si divides las calorías en 3, en 4 o en 6. Enfocado a diabetes gestacional, estamos buscando que después de los alimentos la glucosa no se eleve a un nivel tóxico. Muy bien. Por eso es fundamental dividirlo. 11 de la mañana con 41 minutos. Regresamos a Pregúntale a su médico a través de Radio Mina La Expresión. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias. Por favor de compartir. Adelante, doctor. Es importante, mamita embarazada, si has decidido compartir vida, dar vida, ¿verdad? Tengas en cuenta que el orden y el compromiso es primordial para un buen final. Si estás teniendo un problema por una ingesta, y no necesariamente porque
aproximadamente el 10% de las pacientes que son diabéticas, que hacen diabetes gestacional, van a ser pacientes con un peso normal, que no son obesas, que no tienen antecedentes, simple y sencillamente el embarazo, ¿sí? Y sé que te has cuidado, y sé que te cuidas en tu dieta, pero hay una resistencia a esta insulina. Entonces, a veces son las pacientes que más cuesta trabajo llevar a control. ¿Por qué? Porque son pacientes ya que tienen un orden, ¿sí? Y son pacientes que sí tienen un compromiso. A ellas regularmente hay que ayudarlas con metformina o con insulina para poder llevar esa glucosa a un buen fin. El control, el orden, el entrar en orden quiere decir me rindo ante lo que yo era y ahora voy a acatar, porque no crean que la dieta, como lo dijo Marianita, es nada más así, nada más quítenle, pónganle y esto no. Todo esto está encaminado a tu actividad física, a tu peso, a tu talla, ¿sí? A las semanas de embarazo. Entonces, nos van ayudando, nos van apoyando, Marianita nos apoya en ese aspecto, dando un seguimiento, dando el orden de lo que tú puedes o no comer, ¿verdad? Pero de nada sirve que tú hagas un esfuerzo en ir a ver a Mariana, en ir a vernos a nosotros, en ir incluso a un apoyo psicológico, ¿verdad? Si no vas a hacer caso de esto, si al rato llegas también, porque también hay que hablar de esto, es una mujer que se siente sola y que se siente aislada cuando le decimos una diabetes, porque llega la familia con las carnitas, llega la familia Adelante. con la coca, ¿sí? Y dice uno, bueno, pues hay que ser solidarios también, ¿no? Claro. Entonces, es necesario dar un acompañamiento también, familia, a tu mamá que está tratando de compartir una vida sana. Algo que es importante aclarar siempre que hablamos de cambios nutricionales, nuestra cultura popular sigue pensando en dieta. Y dieta significa no vas a comer nada de lo que te gusta, ¿no? No vas a comer. Te van a dar puras cosas que no te gustan o que son difíciles de encontrar, porque es muy frecuente esa parte de que no se adapten los planes nutricionales. La realidad es que no. Te van a enseñar a comer o nos van a enseñar a comer. Lo mismo que comemos generalmente todos los días, solo que en porciones, en cantidades o preparaciones diferentes. Sobre todo preparaciones diferentes, porque estamos muy acostumbrados a comer pescado, por ejemplo. La mayoría de nosotros, mojarra, ¿cómo la conoce? Frita, ¿no? Pero esa misma mojarra, a lo mejor, si la haces asada, ya te ahorraste un alto porcentaje de calorías que pueden ser dañinas y estás consumiendo un producto con altas cantidades de proteínas que pueden ser buenas. Entonces, es más la falta de comunicación a veces que otra cosa. Sí, es correcto. Como mencionaba, el tratamiento es educación en alimentación, que el paciente en la primera consulta, realmente las consultas de nutrición son un poco más de 1 hora. Hay situaciones donde el paciente se empieza a cansar un poquito, entonces hay que hablar sobre educación en alimentación. Muchas veces el paciente quiere una lista de lo que sí puedo y lo que no puedo, pero realmente no es así. ¿Ok? Entonces, explicar al paciente, saber que el paciente que vive en esta etapa de diabetes gestacional aprenda a contar carbohidratos. De esa forma ella se va a sentir con mayor libertad, pero es esa libertad sin llegar al libertinaje, donde empieza a contar los carbohidratos, conocer los grupos de alimentos, y como bien mencionó el doctor, ¿no? La parte del acompañamiento. Y en ocasiones, pues sí se busca que la familia completa, ¿no? Se adhiera, acompañe, cada quien con sus porciones, pero a veces es muy, muy complicado y es aquí donde pues la paciente en compañía, ¿no? Del apoyo psicológico, saber que no está sola, pero que debe de dar un extra para poder llegar a un control suficiente. Sí, y aquí lo importante es precisamente remarcar los beneficios que va a traer este cambio de régimen. O sea, marcar eso. Y una vez que la paciente lo empieza a experimentar, ahí es cuando ya se empieza a integrar. Pero es importante checar la diferencia que hay, así como lo acabas de explicar, pues los beneficios que pueden haber en estos cambios, y hay que ser muy específicos en eso, ¿no?
Y es un cambio a corto, mediano y largo plazo, porque una vez que ya esté bebé en casa, en los brazos de mamá, es cambiar el estilo de vida ya de forma definitiva, no es por un par de meses. Y la mejor educación que podemos dar a los bebés es la alimentación. Algo que platicábamos hace un momento es que no hay sintomatología. Y generalmente todo es complicaciones lo que se va a generar. Podríamos extender esta parte. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes gestacional? Y sí puede haber síntomas, o sea, si bien es cierto, no es en todas las pacientes, sí puede generar ese síntoma una diabetes gestacional o una diabetes pregestacional. Uno de ellos puede ser fatiga, se les puede dar sed, se pueden tener visión borrosa, se les puede generar situaciones de infecciones recurrentes y eso es muy común en el embarazo, infecciones urinarias, infecciones vaginales. Entonces, sí da síntomas. Lo que pasa es de que no se asocia muchas veces a la diabetes gestacional y dentro de las Creo que complicaciones no son específicos, no, ¿no? no son tan específicas. Y dentro de las complicaciones, pues obviamente es lo que nos trae a que platiquemos ese tema. La causa número 1 de muerte fetales es diabetes gestacional. Hablando desde la complicación más grave que sería esto, ¿no? Y pues obviamente estos bebitos que nacen con un ambiente tóxico en donde la glucosa eleva, pues obviamente puede generar desde malformaciones en los bebés hasta situaciones en donde aparentemente nacen normales, pero a nivel celular hay situaciones que ya no están normales. Estos bebés con mamás con diabetes gestacional son bebés o son niños o son personas o van a ser adultos con mayor posibilidad de que puedan tener sobrepeso y obesidad o que generen una diabetes a temprana edad, hipertensión o alguna enfermedad metabólica. Entonces es muy importante que entiendan que el impacto que se genera no es solamente en los 9 meses, como dice la doctora Mariana, sino es para toda la vida del bebé, ¿no? Fíjate que también quisiera yo hacer énfasis en algo importante. No nada más el hecho de comer más va a generar puede generar un daño en el embarazo. El ayuno prolongado está visto, ¿verdad? Al igual que la hiperglicemia, crea cambios en el área cognitiva del recién nacido, importantes. Los cuerpos cetónicos, que son veneno realmente para él, ¿verdad? Lesionan esta área, áreas del cerebrito, y después no nos explicamos por qué nuestro niño es hiperactivo. Después no nos explicamos por qué hay pérdida de la atención. No nos explicamos. Mamá se levanta a las 11, 12 del día y está desayunando y se acostó a las 8 de la noche. ¿Sí? No puede haber un ayuno tan prolongado. Mamá tiene que tener orden. A las 7, 8 de la mañana estar desayunando, ¿sí? Y tener sus comidas con horarios adecuados. La gasolina tiene que llegar, la gasolina pura, la de bajo octanaje, debe de llegar al tiempo adecuado. Porque es cierto, o sea, la mamá también va a generar una gasolina tóxica, ¿sí? Pero esa libera ciertas a nivel de proteínas y de grasa, va a generar los carbohidratos, pero obviamente va a generar también toxinas importantes para el bebé. Entonces, de uno u otro lado, no es adecuado. Pongamos el compromiso y tengamos orden. Todos debemos de llevar un régimen durante el embarazo. Y no nada más la paciente con diabetes gestacional. Todas, de hecho son todas. Todas tienen que tener un régimen adecuado. Y tenemos que tener un orden en el incremento de peso. Oye, tú ya tienes un índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal, a mí me gustaría que les explicara lo que es el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal es lo que detona importantemente lo que tú puedes o no subir de peso, ¿sí? Y es de ahí donde, por ejemplo, nuestros compañeros nos apoyan en ese aspecto a mantener a esta mujer en un índice de masa corporal con menos riesgos posibles. 11 de la mañana con 51 minutos. Después del corte nos va a explicar la doctora Mariana lo que es el índice de masa corporal, pero vamos a seguir en redes sociales. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo, no nos cortan. Seguimos en vivo. Adelante, Marianita.
Bien, sí, es fundamental hacer estos cambios en el estilo de vida, como menciona el doctor, todo el tiempo, de forma indefinida. El índice de masa corporal es una relación entre lo que pesamos y medimos, y es una evaluación, así que todos los médicos y nutriólogos se deben de hacer en la primera consulta, incluso en todas las mujeres que están en edad fértil, sin esperar que la mujer esté embarazada. Es una mujer que está en edad fértil, preguntarle, ¿tienes deseo de estar embarazada? Sí o no, utilizar un método de planificación familiar y, bueno, abordar de forma general cuáles son los riesgos de empezar un embarazo con sobrepeso o obesidad. Entonces, la relación entre peso y la estatura se hace una pequeña fórmula, la estatura al cuadrado en metros, o sea, si mides 1,50 por 1,50, reservas ese número y posteriormente el peso actual entre esa estatura al cuadrado. Con eso va a dar lugar al índice de masa corporal. Saludable es tener menos de 25. Generalmente, difícilmente encuentras un paciente con índice de masa corporal normal. La gran mayoría están por arriba de 25 y bueno, 25 menos de 30 es sobrepeso y después del 30 es obesidad. Una mujer que vive en obesidad y se detecta en estado pregestacional, es fundamental hacer una observación que lo ideal es ganar máximo 6 kilos durante el embarazo. Entonces, la mayor parte, casi todas las mujeres embarazadas, hay que pedirles eso, ya que casi todas inician el embarazo con obesidad. Si están en un sobrepeso, pedirles máximo unos 15 kilos. Y la mujer que está en peso normal, bueno, evitar que llegue o sea, subir más de 12 kilos. Hay pacientes que en embarazos llegan a subir 20 kilos. Y eso pues los pone en riesgo. Incluso mujeres con un peso normal. Tampoco se vale que alguien que en un peso normal tenga como esa sensación de tener el derecho de comer de todo porque tiene que comer por 2 personas, ya sea una mujer de peso normal o sobrepeso o obesidad. Es fundamental que en todos los pesos siempre haya una pequeña asesoría nutricional. A lo mejor si el paciente tiene un peso normal, a lo mejor un plan de alimentos no tan restringido. ¿Por qué no tan restringido? En ocasiones la restricción es algo que nos asusta, que nos da miedo, pero el simple hecho de cambiar tu dieta habitual a un régimen alimenticio, ya sientes que está restringido, ya sientes que todo está prohibido, sales del consultorio y lo que no comías ya se te antojó. O sea, si tienes un año sin comer un helado con no sé, doble, con chocolate, sales y quieres comerlo, ¿no? Realmente es algo como parte psicológico cuando alguien te dice no lo hagas y ya conoces la palabra mágica que quieres hacerlo. Por eso es fundamental evitar en el consultorio utilizar las palabras prohibido o la palabra no. Es mucho mejor utilizar otro tipo de palabras para que el paciente se sienta motivado y sienta que sea más fácil la adherencia nutricional o a cualquier recomendación médica, ¿no? Claro. Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte a ver si ya en cabina nuestro compañero nos manda corte. No nos vayan a llamar la atención. Relinde un corte y regresamos. Amigos en vivo a través de redes sociales, muchísimas gracias por el favor de su atención. Adelante, adelante, si quiere comentar algo. Estamos hablando de la nutrición. Adelante. En relación al índice de masa corporal, bueno, hay que insistirle siempre al paciente. Incluso hay pacientes que tienen un peso alto debido al músculo, ¿no? Hay mujeres que son pues atletas, que tienen mucha masa muscular y bueno, eso también es algo fundamental, aunque es una fórmula muy sencilla de llegar a una conclusión de un estado de peso de alguien, también hay que tomar en cuenta el músculo. Esto es por si alguna paciente hace un entrenamiento, va a una evaluación y al momento que hace la operación que acabamos de mencionar ahorita en la radio está en sobrepeso, hay que tomar en cuenta si es un sobrepeso a expensas de masa muscular y eso no tiene ninguna situación negativa sobre el estado de salud. Sí, obviamente hay personas que son excesivamente musculosas, pero aunque esté por encima del peso, así como el doctor Alejandro Martínez, aunque esté por encima del peso, es músculo. Obviamente esto pues no es ningún problema, no lo vamos a meter a plan porque tendríamos que quitarle músculo, ¿no? O sea, tendríamos que desgastar ese músculo. Estamos de regreso en la radio, estás en su programa Pregúntale a tu médico a través de Reunión de la Expresión, el 95.3 de FM. Aquí me gustaría también hacer una participación respecto a las complicaciones de la diabetes gestacional. La complicación más grande de la diabetes gestacional, como bien lo dijo el doctor Ulises, es la muerte fetal. Pero los bebés que no mueren, los bebés que nacen, que es el alto porcentaje, afortunadamente, gracias a Dios, estos bebés nacen con un peso mayor a lo normal. Normalmente o comúnmente se le llama bebés macrosómicos, bebés que pasan. Nosotros tenemos una estadística de pesos y con base en esas estadísticas percentilamos, se llama. Es decir, vemos en qué parámetro está ese bebé, si está dentro de los rangos
normales o se sale del rango de la normalidad si comparamos con la mayoría de niños que nacen. Estos bebés nacen con un peso mayor. ¿Por qué? Recordemos que mencionaban que la insulina se eleva para tratar de absorber, de meter esas azúcares al cuerpo, ¿sí? Al incrementar estas cifras de insulina, en el bebé prácticamente actúan como una hormona de crecimiento. Y eso va a hacer que el bebé empiece a crecer demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque está entrando mucha miel, mamá tiene que producir mucha insulina, el bebé tiene que producir mucha insulina, y esto va haciendo que el bebé crezca demasiado porque se está produciendo mucha insulina, porque está cayendo mucha miel. En el momento que se corta el cordón umbilical, deja de llegar esa miel. Y el bebé sigue produciendo cantidades exageradas de insulina, pero el bebé no tiene reservas, el bebé no tiene gorditos como nosotros, no ha hecho esas alcancías de reservas, se nos hacen los gorditos, ¿por qué? Porque esas son nuestras reservas. Como estamos comiendo de más, el cuerpo dice, ah, caray, este me lo está dando porque a lo mejor más adelante lo voy a necesitar, entonces lo voy a guardar, no lo elimina, y lo va guardando en los gorditos. Entonces, entre más gordos estemos, más reservas tenemos. Ojo, eso no es sano, ¿eh? Más reservas. Al menos que llegara el apocalipsis zombie al rato, pues ya la hicimos los gorditos. Pero como eso no va a pasar, muy seguramente antes nos va a caer la diabetes o la hipertensión que el apocalipsis zombie. Entonces, ¿qué pasa con estos bebés? Como siguen teniendo mucha insulina y ya no está llegando la miel, sus niveles de azúcar van a descender. Y algo más peligroso que el azúcar alto es el azúcar bajo. ¿Por qué? Porque estos bebés pueden tener muchas complicaciones. Tienen complicaciones con los electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, citrato. Tienen complicaciones con hipoglicemias a nivel cerebral. El cerebro tiene que estar comiendo forzosamente glucosa todo el tiempo para estar funcionando. Al no haber cantidades adecuadas de azúcar en el cerebro, ese niño puede convulsionar, ese niño se puede morir por una falta de azúcar y todas las complicaciones que eso conlleva. Obviamente, también las necesidades de oxígeno que requiere ese bebé se incrementan porque es un bebé muy grandote. Y algo que pasa frecuentemente, como es un bebé que nace muy grandote, que está creciendo demasiado, generalmente pueden nacer antes de tiempo la mayoría de las veces. Y obviamente ese cuerpo no se presenta normal. Es un bebé que va a tener ciertas deficiencias en ese líquido que se llama surfactante, que habíamos platicado ya en otros programas, que nos ayuda a que el pulmoncito no se ponche. Haga de cuenta, usted mete aire como un globo, al desinflarlo, ahí tenemos que tener un factor tensoactivo, algo que mantenga abierto esos alvéolos, podríamos decir como pequeños saquitos o globitos para que no se peguen, se tienen que mantener abierto y eso nos ayuda el factor surfactante. Estos bebés, un lubricante, estos bebés tienen esa deficiencia y entonces son bebés que van a tener mucha dificultad respiratoria. Al ser grandotes, normalmente va a costar su extracción y esto puede también favorecer que aparezcan fracturas, que aparezcan lesiones cerebrales, en fin, una gran cantidad de enfermedades con un sombrío término la mayoría de ellas. Así que la importancia de cuidarse, porque desafortunadamente quien va a padecer esta enfermedad va a ser el bebé tan ansiado que tenemos. Ya son las 12 en punto. Vamos a la identificación legal de esta empresa y regresamos a su programa. Pregúntele a su médico. Las 12 en punto. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y es desafortunado, ¿no? Porque vemos pacientes macrosómicos, es decir, estos pacientes que mencionaba yo, pacientes grandes, pero nunca tuvieron el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿no? Ni de resistencias a la insulina. Eso significa forzosamente que, obviamente, pues el control prenatal pues no fue adecuado, nunca lo sospechamos. Si no lo sospechamos, pues por múltiples factores o por ignorancia, ¿no? Pero es excesivamente frecuente que esto suceda, ¿no? Que nace el bebé grandísimo y no hay ningún diagnóstico de diabetes gestacional. Incluso
Bueno, dentro de la guía de práctica clínica y dentro de la NOM 007, dentro de los exámenes que debemos de tomar en el control prenatal, precisamente es la curva de tolerancia a la glucosa. Pensando en generar un enfoque de riesgo, pensando en la diabetes gestacional. O sea, son enfermedades que nosotros como obstetras tenemos que estar buscando siempre en la mujer embarazada, al igual que la preeclampsia. Ahora, quien tiene diabetes gestacional y tiene un mal control, tiene el doble de posibilidades de presentar una preeclampsia. ¿Sí? Va en asociación en gran cuantía. Casi la mitad de los pacientes con diabetes gestacional que no tienen un buen control van a presentar una preeclampsia. Y esto obviamente empeora el pronóstico. Este es otro factor de mal pronóstico. Las infecciones de vías urinarias que ya había dicho el doctor, la preeclampsia, el mal control de la glucosa y el mal apego al tratamiento son factores de mal pronóstico perinatal. Qué interesante es este tema en relación a la diabetes gestacional. Una mujer que se embaraza, tiene su azúcar normal, pero no tiene síntomas. De repente le hacen el diagnóstico de diabetes gestacional, que es una enfermedad propia del embarazo por las hormonas placentarias que impiden la acción de la insulina y vienen las complicaciones. Es una enfermedad sintomática para ella, pero como lo explicó el doctor Castañón Leo, el más agraviado en toda esta enfermedad es el producto que lleva dentro de la mujer y que pone a temblar al ginecólogo al momento muchas veces de la atención de la cesárea, porque son niños muy grandes, son niños que acaban. Estamos de regreso en Pregúntale a su médico y viene una de las preguntas más importantes, las recomendaciones para la mujer en diabetes gestacional por cada uno de los especialistas aquí en este panel. Pero me gustaría, antes de eso, ¿qué pasa con la diabetes gestacional una vez que el bebé ya nació? ¿Se acaba o la mujer sigue siendo diabética? Ok. Uno de los factores de riesgo importantes para presentar diabetes gestacional, obesidad, los antecedentes en la familia de diabetes, ¿sí? Multiparidad, o sea, si ya tengo más de 2 o 3 hijos. Edad mayor de 25 años, ¿sí? Si yo tengo una mujer de 40 años con 4 hijos, con obesidad, con antecedentes en la familia de diabetes tipo 2, ¿sí? Obviamente, esta paciente tiene altos riesgos de quedarse con un problema ya de intolerancia a los carbohidratos, o sea, de diabetes. Más del 50% de las pacientes que hacen diabetes gestacional a los primeros 10 años van a generar diabetes tipo 2. Si no hacen cambios importantes, modificables, que sí son modificables. Si yo hago cambios en mi régimen dietético, me adecuo a las dietas y hago todos los cambios pertinentes, bajo de peso, me mantengo en el peso ideal, muy difícilmente voy a hacer una diabetes. Pero, ¿qué tanto nos apegamos a ella? ¿Sí? Por eso se debe de reclasificar cuando termina el puerperio, aproximadamente ya al término del puerperio, tenemos que reclasificar cómo queda esta mujercita y hacerle saber que el embarazo es una apertura a muchas patologías que muy probablemente en el futuro puedas presentar. Ya existe una diabetes gestacional, cuidado, porque puedes hacer una diabetes. Ya existe una hipertensión gestacional, cuidado, porque puedes hacer una hipertensión, ¿sí? Y así en sucesivo. En la diabetes siempre tenemos que ver cómo la mujercita queda para un futuro. En el seguimiento que se le tiene que dar es a las 6 semanas hay que volver a repetir otra vez la curva y valorar si la mamá quedó ya con una diabetes, en este caso pues obviamente ya no gestacional, sino ya una diabética, o ya se resolvió la diabetes gestacional. Pero como bien menciona el doctor Martínez, del 60 al 70% de las pacientes en los primeros 5 a 10 años van a desarrollar una diabetes si es que no cambian el estilo de vida, alimentación, ejercicio, la manera de pensar. Entonces,
Si bien es cierto, en la gran mayoría, hasta un 90%, esa curva va a salir normal, ya es una llamada de atención que esta persona, si no se cuida en lo que le queda de vida, en algún punto va a desarrollar una diabetes. Uno de los pilares fundamentales en los que se apoya el médico ginecobstetra cuando se enfrenta a una diabetes gestacional es el apoyo nutricional y emocional. Nos gustaría que nos diera su punto de vista y sus recomendaciones en una paciente con diabetes gestacional. Adelante, doctora Mariana Meléndez. Bueno, pues insisto en la parte de educación y alimentación, hay que reeducar el paladar. Yo las invito a que realmente escuchen a su cuerpo. En ocasiones ya terminamos de comer y estamos satisfechos, pero ese platillo te agrada o por compromiso en la reunión o el familiar te insiste, el paciente repite, ¿no? Entonces, eso hace que la paciente, cuando está embarazada, de verdad que vas por la calle y la gente te regala comida. Estás trabajando y te llevan una porción extra porque son dos y es un comentario así de cotorreo. Pero entonces es aquí donde la mujer que está embarazada, bueno, es un compromiso, como bien dijo el doctor, el compartir vida, ¿no? Si eso decidiste hacer. Entonces es un orden que se tiene que tener siempre, pero ahora es más marcado. La alimentación es lo que va a nutrirte a ti y a tu bebé. El cuerpo va a dar todo lo mejor para el bebé y para ti, pero siempre y cuando tú le des una alimentación saludable. Hay que preferir alimentos que sean integrales, es fundamental fraccionar la comida. Y como bien mencionó el doctor, despertando, evitar más de 1 hora de ayuno. Claro, si te despiertas a mediodía, pues es importante que pongas un despertador, ¿no? Y qué padre por ti que puedes despertarte tan tarde, pero tienes que poner el despertador, no hay más. Entonces, hay que poner el despertador para tener un horario, horarios fijos, y si hay situaciones de náuseas, el reflujo, todo esto que acompaña los efectos gastrointestinales de las hormonas, bueno, hay que tener esta compañía de la asesoría nutricional. Es importante ver como un trabajo en equipo, no somos enemigos, nos ven a los nutriólogos como los malos del cuento, pero se pueden crear estrategias y siempre piden el teléfono a tu nutriólogo o a tu nutrióloga para que a lo mejor hay algo en el menú que no te agrada o que tienes dudas, es mejor comentarlo, explicarlo, o que le preguntes a un amigo o una amiga y te den una mala recomendación. En relación a las calorías, a veces podemos ser un poquito flexibles, es decir, podemos aumentar un poquito, pero de aquellas que no van a tener una elevación de glucosa. Porque, bueno, a lo mejor la paciente comía 2.500 calorías y requiere 1.800. Claro que ese cambio lo siente distinto, pero se puede hacer un cambio de forma paulativa para buscar la adherencia dietética. Entonces, el platillo, siempre buscar que sea con fibra, es decir, verduras, frijoles, fruta, y la bebida es el secreto. Muchas veces se alcanza un nivel hipercalóricos, un nivel muy alto en calorías en desayuno, comida y cena, debido a la bebida, porque es un atole, porque es un refresco, porque es un chocomil, o simplemente es un licuado de frutas aparentemente inocente, pero se le ponen tazas de fruta y además se le agrega el azúcar o los jugos que compran en lugares ahí, en restaurantes. Aparentemente es un jugo pequeño, pero si exprimes 2, 3 naranjas y salen no tan dulces, les agregan azúcar. Entonces termina siendo una bebida muy calórica que puede llegar a rebasar las calorías del platillo que estás consumiendo. Entonces es fundamental tomar en cuenta qué es lo que estás observando. Hay algo que se llama método del plato. Puedes tener una guía del 50% verduras, 25% carbohidratos y 25% proteínas y una porción pequeña de grasa. Eso tratar de llevarlo a cabo en desayuno, comida y cena, y también se puede fraccionar en los espacios entre el desayuno y la comida y la cena, pero lo importante son las porciones. Es decir, qué cantidad requiere tu cuerpo acorde a tus actividades, a tus horarios de trabajo, el tipo de dieta que tenías previamente, ¿ok? Eso también es importante evaluar. Recomendaciones desde el punto de vista psicológico para la mujer con diabetes gestacional. Es muy importante que diga lo que siente. Eso es muy importante. Entonces, desde el momento en que la mujer comparte lo que siente, desde ahí ya es una descarga emocional muy fuerte, ¿no? Y sobre todo, hablando de la pareja y de la familia, del trabajo en equipo que estábamos comentando, es sí muy importante desarrollar la parte de la empatía. O sea, hacer conciencia de que es un apoyo y es un acompañamiento precisamente porque es necesario y darle la importancia de que la mujer lo necesita. Entonces, el trabajo en equipo en ese sentido es muy importante, la empatía y que la mujer exprese cómo se siente y qué necesita.
Recomendaciones desde el punto de vista obstétrico ginecológico para esta mujer con diabetes gestacional. Estoy convencido con lo que dijo Marco. Es muy importante es el apoyo psicológico, el apoyo mental, el que necesite, porque a partir de ello se van a generar los cambios que se necesite dar con la paciente. Es que confíe en su cuerpo, que confíe en su embarazo, que confíe en su bebé y que confíe en su médico, porque al final de cuentas las indicaciones que les estamos dando no es precisamente pues para que sea un embarazo difícil, sino al contrario, que sea un embarazo de lo más tranquilo y que tengamos resultados felices al final del embarazo, ¿no? Entonces, sentir que no es una lucha con ella, sino es algo, es de que es algo normal, ¿no? Estos cambios que se están dando propios del embarazo y que pues entiendan que el acompañamiento que hacemos con ella es importante, pero que el cambio está en ella. Si, sin ellas no deciden cambiar, no vamos a poder avanzar mucho en su padecimiento, ¿no? Entonces, esos temas sirven precisamente para concientizar estos cambios que se van a generar para poder obtener resultados felices al final del embarazo. Doctor Alejandro. Cuando yo llegué aquí a Minatitlán, uno de los problemas más serios a los que me enfrenté dentro de mi vida obstétrica, la viví aquí. Tuve 2 distocias de hombro. En bebés, uno murió en el transparto, otro logramos sacarlo con una fractura de clavícula. Y fueron cosas que me marcaron muy grande en mi vida. Y obviamente eran bebés con pacientes con diabetes gestacional que no se habían diagnosticado. Eh, Desde entonces me marcó mucho estas acciones que viví y empezamos a caminar en base a este diagnóstico. Y he podido palpar muy de cerca, sobre todo me he casado con este diagnóstico, en base a las complicaciones y a todo lo que se vive en torno a él. Y es cuando tuve la oportunidad de ser jefe en el hospital, de poder, de hacer algo para llegar a la conciencia de la mujer, ¿verdad? Y decidimos en el grupo médico internarlas y hacer un monitoreo estricto y que ellas se dieran cuenta del cambio de dieta, siquiera 24, 48 horas, y a veces no generaba realmente ese compromiso y esa conciencia en la mujer. Y se internaba 1, 2, 3, 4 veces, porque conforme la política es, cada vez que llegue descontrolada, genera un internamiento. Porque son mujeres que muchas veces no entienden, no comprenden, no asimilan que tienen una enfermedad, ¿sí? Perdón, ¿eso no genera un círculo vicioso? Sí, de antemano. Y eso tiene un final atroz, créemelo. Pero lo sabes que viene un desenlace no grato y créeme que no sabes de qué forma puedes impactar en esa mujer y en la familia, ¿no? Porque si bien sabemos, pues la mujer es la que mueve la familia. Entonces, cuando no tenemos realmente esa conciencia, no tienes idea, mamá, lo que sufrimos nosotros los médicos, lo que sufre el pediatra, lo que se genera en torno a tu bebé y lo que sufre tu bebé. Así que hagamos el equipo que se requiere. Hay todo para salir adelante. Yo le digo a mis pacientitas, hija, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes tú que generar. Y mira, todo va a salir como si nada, ¿sí? Nada más haz lo que te corresponde. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Pues la gran mayoría de las veces que no lo creemos, pues, ¿sí? Entonces, obviamente viene el desenlace final con
Lo de menos es el síndrome de adaptación pulmonar, ¿no? Eso es lo de menos a veces. Pero pueden venir muchos problemas, hipoglicemia refractaria sobre todo, porque el bebé, como bien decía el doctor, queda con, ese páncreas queda con una memoria de generar un estado hiperinsulínico altísimo. Entonces, no hay azúcar que le podamos dar al bebé para neutralizar esa insulina. Y a veces vienen problemas muy serios, con repercusiones incluso de vida, ¿sí? Y de lesiones, de afectaciones de órganos importantes. Y todo estuvo en nuestras manos. Todo, mamá, estuvo en tus manos. Se hizo un diagnóstico oportuno, se te dio el régimen que tenías que llevar, se te dio el acompañamiento que tenías que llevar. No se vale, si has decidido compartir vida y traer al mundo una vida hermosa, ¿verdad? Que no tengamos un compromiso antes que nada. Y por eso siempre lo he dicho cuando hablamos de un embarazo y las complicaciones. ¿Desde dónde decidiste embarazarte? Mencionaba esta parte de órganos importantes, de un caso que tuvimos en Coatzacoalcos, en el hospital comunitario, una mamá diabética descontrolada, tuvo seguimiento, pero esta parte de que nunca concientizas, nunca haces conciencia de lo que puede pasar, nace su bebé y es un bebé que pesa arriba de 5 kilos y nace con miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, muy seguramente ustedes han visto en la televisión a un atleta de alto rendimiento que de repente, ¡pum!, se desploma en el campo de juego, en la alberca. El último fue un waterpolista, futbolistas, atletas de alto rendimiento. Esta gente que hace ejercicio tan excesivo que llega un momento en que, recordemos que el corazón es un músculo. Ese músculo crece demasiado. Ese músculo, el corazón también le llega sangre. Hay vasos sanguíneos que lo irrigan, que lo llenan de sangre para que funcione como el resto del cuerpo, pero como es tan grande, de repente se vuelve insuficiente y de repente, ¡pum!, de la nada se caen y se desmayan y se mueren. Eso se llama, la gran mayoría de esos atletas tienen miocardiopatía hipertrófica. Esto también lo puede hacer el azúcar de una mamá que no se cuidó durante su embarazo, una miocardiopatía hipertrófica, y entonces tenemos un bebé que en cualquier momento se puede desplomar porque la sangre que le llega al corazón no es suficiente. Así que, decía el doctor, desde cosas tan sencillas, o sea, patologías tan sencillas, entre comillas, como que tenga dificultad respiratoria 2-3 días o que se le baje poquito al azúcar, a que hagan miocardiopatías hipertróficas, descensos de azúcar severos, que por más que le pongamos glucosa, no los alcanzamos a recuperar y son bebés que convulsionan o inclusive pueden caer en coma, pueden desmayarse, pueden quedar con muchas secuelas. Entonces, muy importante esta parte de la prevención y de la modificación de hábitos. Pues no hay preguntas, hay muchas felicitaciones. Vemos por aquí un Me comentario. gustaría agregar una recomendación como educadora en diabetes. Es fundamental tener un monitoreo de glucosa, tener un glucómetro desde el día del diagnóstico. Porque, bueno, ahí pueden observar, a todos nos gusta ver cambios, ¿no? Si vas al nutriólogo, te gusta pesarte y ver que estás bajando, o si tu meta es subir o aumentar, se ven kilos, se ven cifras. Si vas al cardiólogo, te tomas la presión, el doctor te hace un cambio de pastillas y empiezas a observar que tus presiones empiezan a descender. Entonces, en diabetes gestacional, una forma de ver los cambios, lo que tú estás haciendo, como una forma de autocalificarte, es tener el glucómetro. Así que con el glucómetro puedes llegar a checarte la glucosa antes de desayunar, o antes de comer, o antes de cenar. También se revisa 1 hora después de desayunar, o sea, de forma variada, un día sí, un día no. Y con eso vas a empezar a observar que tus cifras están mejorando. Y es ahí donde ves el cambio, donde dejaste ese jugo y ahora tomas agua simple, donde antes consumías el pastel y ahora consumes un bolillo sin migajón. Así vas a darte cuenta que esos pequeños cambios que tal vez sientes que no son tantos, son fundamentales y hacen magia en tu cuerpo. Entonces hay que tener un glucómetro en casa. Dice Jute Locu, saludos a mi doctor Alejandro Martínez Vivas, que actualmente lleva el control de mi embarazo y la diabetes gestacional por la que estoy pasando, pero gracias a su control y su recomendación de dieta y al sistema Freestyle que me recomendó, y aunque me muero por un pastelito, pues no debo hacerlo. Quiero que lleguemos bien, bebé y yo,
que ya nos faltan poquitas semanas. En verdad, mamis, hagamos un esfuerzo por llevar el control adecuado de nuestra dieta para ayudar a nuestro bebé y a nosotras mismas. Es delicioso lo dulce y comer lo que sea, pero debemos ser conscientes del daño que podemos causar. Ya nada más para complementar lo que la doctora compartió, es muy importante de esta parte psicológica, que los hechos son los que crean la parte de la confianza. Entonces, ya cuando yo en hechos veo que lo que yo como o dejo de comer, cómo me afecta o cómo me beneficia, ahí es donde se crea realmente la parte de la confianza. Entonces sí es muy importante esta parte de que se reconozcan y dice, entonces sí puedo comer esto y ya me beneficia o me afecta, y ahí se crea un hecho. Entonces este hecho crea la confianza y de ahí empiezan a generarse los demás cambios. Pues antes de despedirnos, un saludote, un abrazote a la abuelita Fanny. Hoy, el día de ayer fue su cumpleaños, me parece que número 84, igual es fan, no se pierde ningún programa. Estaba sufriendo porque su radio andaba ya por ahí chafeando, no quería sintonizarnos, pero afortunadamente parece que ya nos está sintonizando. Un abrazote, vamos a rato. Felicidades por esos 84 añotes. Pues a despedirnos, doctora. A nombre de la directora general de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestra administradora, la señora Isabel Velázquez, allá en cabina de locutores, a nuestro gran amigo Lemuel Jonathan Paredes Ríos, cámaras y micrófonos de Minamérica, agradecemos todo el soporte técnico al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, agradecemos a nuestros invitados de este día, al doctor Alejandro Martínez Vivas, muchas gracias, doctor Alejandro, excelente ginecobstetra, a la doctora Marianda Meléndez Carta Sánchez, médico y máster en nutrición clínica, educadora en diabetes y diplomada en nutrición deportiva. También a nuestro gran amigo y también parte de esta empresa en la parte técnica, en la conducción, el licenciado Marcos Antonio León Hernández. Gracias, psicólogo, por todo el apoyo. Y a nuestro gran amigo, el doctor Ulises Martínez. Ya te cambié. Ulises Medina Toledo. Gracias, Uli. No, hombre. Es que ya no viene, Uli. Ulises Medina Toledo. Gracias, compañero ginecobstetra. Al productor de estos programas, al doctor Fernando Castañón Leo, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Les deseamos muy buenas tardes y si el Supremo Creador nos los permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico y en redes sociales a través de Minamérica. Hasta la próxima. Buenas tardes. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Contamos con mesas portafolio de la mejor calidad y en diferentes medidas. Mesas Forte y sillas Brexia en varios colores. Sillas y tablones infantiles en plástico o fibra de vidrio. Y para tu cocina te ofrecemos sartenes, cucharas, vasos, platos, jarras, ollas, vaporeras y baterías de cocina. En electrodomésticos solo la mejor calidad y precio. Licuadoras, planchas, ventiladores de pedestal o piso y además extenso surtido en artículos de plástico como botes, lavabos, bañeras, palanganas, cestos y armarios para tu ropa o herramientas de jardín. Síguenos en Facebook y visita cualquiera de nuestras 3 sucursales: Oteapan, Cozoleacaque y Minatitlán. Llámanos y pregunta por lo que necesites. No lo olvides, somos Garcón Comercializadora. Estamos para servirle.